Nuevo bloque de Fondo a la Derecha, ahora en comunicación del otro lado de la línea con Javier Milei, economista. Javier, ¿cómo estás? Lucas Álvarez y Franco Pozo te saludamos. Buenos días, Lucas y Franco. Bien, te queríamos consultar, como para iniciar con la nota, ¿qué análisis hace del panorama electoral y cómo ve al panorama económico en relación a esto? Si la economía se está acomodando de cara a las elecciones o si se está, si viene como ya venía. No, ha habido un cambio sustancial. Uh-huh. ¿En qué? Digo, la candidatura del oficialismo, sumando a un kirchnerista que fue 12 años jefe de la bancada de senadores, durante dicho periodo ha movido el tablero muy fuertemente. Concretamente, ese movimiento ha dado una luz de apertura sobre el oficialismo. Recordemos que Jaime Durán Barba y Marcos Peña eran partidarios que la persona que ocupara la vicepresidencia tenía que ser mujer y amarilla. Sí, o sea, pro puro. Sí. Y esto, digamos, o sea, que era más cerrado la solución. Evidentemente, esa aparición de 16 encuestas que la daban todos abajo hizo reflexionar a estas dos personas que tanto daño le han hecho a la Argentina. Es más, este mismo daño que le están haciendo a la Argentina, a Durán Barba se lo causó a Ecuador. Pero al margen de eso, implicó una mayor posibilidad del oficialismo de ser reelecto, lo cual implica, digamos, que bajó la probabilidad del regreso de Cristina. Ese es el primer punto y motivo por el cual los mercados festejaron. Pero hay un segundo elemento todavía más importante, es que el mercado festejó en ese sentido, y está fuertemente vinculado con esto, la derrota política de Marcos Peña. Uh-huh. Es decir, el ala más irracional del gobierno, el responsable del gradualismo que ha fracasado, el mariscal de la derrota, o sea, el que básicamente fue el responsable del 28 de diciembre, que generó un desastre durante el 2018, y de no ser por la asistencia del Fondo Monetario Internacional, Argentina hubiera caído en default y hubiera tenido una hiperinflación. Consecuentemente, ese movimiento significó dos excelentes noticias para la economía. Es decir, por uno, digamos, que baja las chances de regreso de Cristina, y por otro lado, digamos, el desplazamiento de Marcos Peña en un tema tan importante como la política, donde siempre el gobierno, digamos, o sea, lo que decía Marcos Peña era inapelable. Con lo cual, me parece que por eso vos estás viendo lo que estás viendo hoy. Uh-huh. Y por otra parte, entonces ahí se abre la situación de Argentina es muy delicada, esté quien esté, pero existen más chances de un giro a la racionalidad económica en caso de que en el próximo gobierno, de ser reelecto el actual, se desplace a alguien que ha hecho tanto daño al país como Marcos Peña. Eso es, digo, con lo cual, obviamente que si el oficialismo pasa a las elecciones, o sea, sigue sosteniendo con el mismo método, bueno, digamos, será inexorable la crisis. Eso por un lado. Por el otro lado, si ganara Unidad Ciudadana, desde mi punto de vista, lo que va a hacer es arrancar aplicando peronismo clásico, es decir, de estimular la demanda, financiarlo con emisión monetaria, políticas de ingresos, es decir, tratar de controlar precios, en especial los precios básicos, meter retenciones, o sea, y como es, y ya el aumento de salarios, y eso, digamos, o sea, lo que hará será precipitar los tiempos de una crisis. Si no estalla antes la crisis, digamos, como consecuencia de que ganó Seguridad Ciudadana. Al mismo tiempo, una vez estallada la crisis, digamos, porque es lo único que puede suceder con ese esquema de política económica,
ahí se van a abrir dos casos. Si quien domina la cuestión política es Cristina Fernández de Kirchner, naturalmente la economía se radicalizará hacia una solución tipo Venezuela, mientras que si lo que domina es el pragmatismo de Alberto Fernández, seguramente habrá un giro hacia la racionalidad. O sea que en cuanto a lo que es los candidatos, es positivo que se corra Marcos Peña y preferente que Alberto Fernández sea el que mande dentro de la fórmula electoral de Cristina. Ese sería el escenario ideal para los argentinos. ¿Crees que entonces, o sea, Fernández, porque a veces, o escuché en varias ocasiones, que Alberto Fernández era una especie de, no quiero decir la palabra marioneta, pero como un manejado de Cristina, digamos, Cristina no va a conducir al país en caso de ser electa la fórmula, no va a dirigir al país como, digamos, en segunda mano, pero teniendo el papel principal. Por eso habrá que verlo. Y se habló también en la inclusión de Pichetto a la fórmula de Macri, que daba gobernabilidad a la fórmula y que también por eso ahora, con esta inclusión de Pichetto, los mercados confían más en Argentina, subió el Merval, el tema del riesgo país bajó. ¿Esto es cierto o es...? Sí, pero es todo parte de vuelta del mismo equilibrio que te mencioné al inicio, o sea, que baje la chance de Cristina y que sea desplazado Marcos Peña. En todo este berenjenal de precandidatos, ¿qué chances tiene la Baña? Sinceramente no lo sé, yo no soy una persona que entienda de ese tipo de cuestiones vinculadas a la política. Claro. ¿Y cómo ve la inclusión de Massa, que bueno, en su momento fue muy crítico con el kirchnerismo, ahora que vuelve hacia el lado bueno de la fórmula de Alberto y Cristina Fernández? Me parece que esa crítica no es válida solamente para Massa, ¿no? Digo, podrías decir lo mismo de Alberto Fernández, podrías decir también, lo mismo de Pichetto, podrías decir lo mismo de Macri. Lo más interesante de todo esto, de todo lo que ha pasado, es que se demostró que Diego Giacomini y yo tenemos razón siempre cuando decimos que la grieta no es entre radicales y peronistas, no es entre macristas y kirchneristas, ni nada que se le parezca. La grieta es entre los ciudadanos que laburamos, nos rompemos el lomo para generar riqueza, sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad, mejor precio, y las mierdas humanas de los políticos, que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mantener su privilegio de casta. Cuando se dé el resultado de las elecciones en octubre y haya un cambio en diciembre, ¿crees que va a ser fácil? No, pero de acuerdo a la impronta de cada gobierno, ¿crees que va a ser dentro de todo sencillo generar algún tipo de cambio, por lo menos en el corto plazo? En cuanto a lo económico me refiero. En realidad, si no se hace un giro sustantivo en lo económico, digamos, terminamos en una crisis. Sí o sí tiene que haber un cambio radical. El radical en el sentido radical de la palabra, no lo que es un radical en Argentina, ¿no? Exacto, sí. No, claro, porque viste que algo radical es algo extremo, es decir, en la historia del radicalismo eso vendría a ser Alem, pero ganó, digamos, el helado caliente, qué sé yo, digamos, ganó la línea de Irigoyen, ¿no? O sea, son unos inútiles, o sea, digamos, separan los problemas en los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. O sea, el motivo perfecto para no hacer nada. Pichetto sugirió que convocaría a Esper, un dirigente que estuvo alineado con usted, y usted dijo que tenía buenas ideologías, pero que no le gustaba cómo era el armado del partido político que él estaba llevando. ¿Cómo vería una posible alianza entre Pichetto y Esper de cara a todo lo que va a ser este panorama electoral y lo que vendrá después? Sería un avance sustancial con respecto a lo que ha pasado en la historia argentina, algo así. Sería positivo. ¿Qué le podría agregar Esper que...? Ortodoxia fiscal. ¿Y qué sería eso? Respeto por el equilibrio presupuestario y por ende, digamos, o sea,
reducir sustancialmente las probabilidades de crisis. Bien. Bueno, Milei, te agradecemos por la comunicación, bastante claro, más o menos en lo que es el panorama electoral, los beneficios de una fórmula, las contras de esa misma fórmula y los beneficios de las otras. Te agradecemos por esta comunicación y seguramente te estemos molestando en las semanas siguientes para ver cómo va avanzando todo. No, por favor, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias. Ahí pasaba Javier Milei, economista. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya enseguida volvemos.